La Biblia es uno de los documentos históricos más importantes que tenemos. En sus páginas se halla una multitud de hechos del pasado y detalles de interés académico. Intrigantes referencias a tecnologías y fenómenos antiguos, muchos de los cuales fueron despreciados por exagerados o se creyó que eran imposibles. Pero pensemos de nuevo. La revisión del texto puede revelar los secretos de algunos de estos misterios. ¿Fue la célebre Torre de Babel real? ¿Pudieron los israelitas haber construido algo más alto que cualquier edificio actual? ¿Mató David a Goliat de la misma forma que cuenta la Biblia? ¿Descubrieron los antiguos una técnica milagrosa capaz de convertir el agua en fuego? ¿Y pudo el Arca de la Alianza volar gracias a una superciencia tan misteriosa que solo ahora comenzamos a redescubrir? La recreación de fenómenos supernaturales usando las últimas tecnologías y la descodificación de las palabras de la propia Biblia nos permitirán estudiar la tecnología olvidada de Tierra Santa. Grandes Descubrimientos comienza su investigación de la ciencia perdida de la Biblia. Grandes Descubrimientos, la ciencia perdida de la Biblia. Durante miles de años, los milagros descritos en la Santa Biblia se tomaron como auténticos en todos sus detalles. Pero en los tiempos modernos, la precisión literal del texto ha sido puesta en duda. Muchos creen que las historias son alegóricas. Sus significados están llenos de verdad, pero los pormenores están exagerados o adornados. Pero tal vez las palabras de las Escrituras sean más precisas de lo que algunos creen. Nuestros antepasados poseían un conocimiento asombrosamente avanzado de la ciencia y del mundo que los rodeaba. Grandes Descubrimientos se valdrá de este conocimiento, no para demostrar o desmentir el texto, sino para descubrir si los fantásticos detalles de la Biblia son posibles desde el punto de vista científico. Un viaje que comienza literalmente en las alturas de la arquitectura antigua. Se creía que había sido el edificio más alto de la historia, una torre tan alta que habría tocado el mismo cielo, pero el pueblo que la construyó desafió a Dios. Dios vio lo que pasaba, que el plan era maligno y que a la larga no beneficiaría a la sociedad. De modo que, según la Escritura, Dios intervino. La gente comenzó a hablar en lenguas distintas, empezó a discutir, y la desunión hizo que al final se dispersasen. Y entonces la torre se vino abajo. Se llamaba la Torre de Babel, y algunos piensan que existió en realidad. El edificio más alto del mundo en la actualidad, el Burj Dubai, mide más de 600 metros. ¿Y si la ciencia demostrase que la Torre de Babel podría haber sido más alta? La Torre de Babel fue como cualquier rascacielos que tenemos ahora en nuestras ciudades. Normalmente el final está cubierto de nubes. Decían que era tan alta que tocaba el cielo. Construyamos una ciudad con una torre tan alta que roce los cielos. Los historiadores y arqueólogos de nuestro tiempo creen que esta historia es una exageración. Pero ¿y si la ciencia pudiera demostrar que en realidad los antiguos poseían la tecnología para erigir esas enormes construcciones? La clave reside en poner a prueba los materiales y técnicas arquitectónicas del pasado para mostrar sus límites. Usando directamente la información contenida en las páginas de la Biblia, los investigadores usan la ciencia moderna para calcular la altura que alcanzaron los ingenieros de la época. La historia cuenta que para construir la torre usaron ladrillos. ¿Qué altura podía alcanzar un edificio antiguo de ladrillos? Si uno quisiera averiguar la altura de un edificio construido con material quebradizo, como el ladrillo, la mejor forma de hacerse una idea del asunto es calcular el peso de una pieza y después hallar el número de ladrillos que se pueden apilar antes de que el edificio comience a agrietarse demasiado y se caiga, o que los cimientos comiencen a desmoronarse. El primer paso de la investigación es reproducir un ladrillo antiguo. Lynn Hobbs es profesor de Ciencia de Materiales del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Está haciendo un ladrillo de arcilla secado al sol, valiéndose de la misma técnica empleada hace 3000 años.
Añade paja y arena para que la arcilla permanezca unida y refuerce el ladrillo resultante. El siguiente paso es secarlo. Y la mejor forma de hacerlo es dejarlo al sol para que se endurezca. Para calcular la altura máxima de un edificio hecho enteramente de estos ladrillos, necesitamos hallar la resistencia de uno solo de ellos. Para hacerlo, el profesor Hobbs utiliza una máquina Instrom, que presiona el ladrillo bajo una prensa de acero hasta que se rompe. La máxima carga que este ladrillo es capaz de soportar es 360 kilos en una superficie de 13 centímetros cuadrados. Este es el peso máximo que un solo ladrillo puede soportar en vertical sin romperse. Esto significa que un ladrillo colocado horizontalmente aguanta 360 kilos por 5, es decir, 1.800 kilos. Cada ladrillo pesa medio kilo, de modo que podemos colocar un máximo de 4.000. Estos 4.000 ladrillos, cada uno con una altura de algo más de 3 centímetros, equivalen a 152 metros. Una estructura así es tan alta como el obelisco a Washington de la capital de los Estados Unidos. Pero las pruebas arqueológicas indican que la Torre de Babel podría haber sido incluso más alta. La historia se remonta a la antigua Mesopotamia, en los actuales Siria e Irak, una zona en la que se conservan las ruinas de antiguas megaestructuras llamadas zigurats. Los zigurats eran los rascacielos de la antigua Mesopotamia. Sobre sus azoteas había templos que se creía eran residencias de dioses. Las docenas de ellos que quedan hoy han sido datadas por los arqueólogos en la misma época de la Torre de Babel. Se crearon alrededor del año 2000 a.C. Los zigurats siguen en pie por su resistente estructura piramidal. Estos edificios son parte de una tradición muy antigua. El pueblo que habitaba en antiguo Irak estaba muy acostumbrado a trabajar con los materiales que usaba para las plataformas. Sabían que el progresivo mayor peso de estas terrazas requería repartir la carga. Edificios de base ancha como las grandes pirámides de Giza reparten la carga mejor que las torres rectas. Les proporciona mayor estabilidad y por lo tanto pueden llegar más alto. Una pirámide podía ser 3 veces más alta que una torre. Así que si tomamos los 152 metros de antes y los multiplicamos por 3, el resultado es una pirámide de 456 metros hecha de ladrillos secados al sol. Es casi medio kilómetro, algo bastante impresionante para un montón de barro que hemos desenterrado del suelo. Así que usando ladrillos cocidos al sol dispuestos en forma de pirámide, podríamos llegar a los 456 metros. Es más que lo que mide la construcción de ladrillo más alta del mundo, el edificio Chrysler. Pero resulta asombroso que la Torre de Babel hubiese podido ser incluso más alta gracias a una nueva tecnología revolucionaria tan importante que incluso sale mencionada en las mismas páginas de la Biblia. Se decían, haremos ladrillos y luego los coceremos a fondo. Hornear los ladrillos modifica sus propiedades de forma muy drástica. Los hace mucho más fuertes. Calentar un ladrillo a 800 grados durante 24 horas, como hacían en Mesopotamia, hace que las partículas se mantengan unidas. El resultado es un material más fuerte y terminado. Pero, ¿cuánta altura y resistencia habría ganado la Torre de Babel si la hubiesen construido con ladrillos horneados? El ladrillo cocido al sol no pudo con más de 360 kilos. Se supone que el horneado aguantará mucho más. En estos momentos tenemos 450 kilos sobre él, mucho más que en el caso del ladrillo secado al sol. Vemos que comienza a agrietarse con unos 900 kilos. Ahora subimos a 2.250, casi 2.700. Se acabó. Hemos visto que casi explota. 2.700 kilos, lo que significa que este ladrillo es 7 veces y media más fuerte que el anterior. El profesor Hobbs usa este resultado para hacer los mismos cálculos que antes y averiguar la altura máxima de las construcciones de la antigua Mesopotamia. 3 kilómetros.